Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que Qué día emocionante, el primer programa de un nuevo año, una nueva serie de estudios y hasta tenemos un nuevo libro para ayudarle a leer la Biblia en un año. Así que, ¿qué podemos hacer? Vamos directamente al programa. palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua, dándoles la bienvenida a nuestro primer programa de este año. Sí, en este año vamos a estar hablando de los profetas, de estos libros que tenemos en la Biblia que muchas veces no estudiamos, y vamos a ser honestos. Creo que para el lector moderno el concepto de un profeta y del libro profético puede ser un poco confuso, porque pensamos en Nostradamus, por ejemplo, predicciones en cuanto a los siglos venideros, pero los escritos de los profetas en la Biblia no son así. Bueno, tenemos nosotros que reconciliarnos con el verdadero significado bíblico de lo que es el profeta. El profeta en la Biblia, en los tiempos bíblicos, era un personaje que hablaba de parte de Dios. Y como citas anteriormente, no tenemos que esperar así como un personaje tipo Nostradamus, como bien lo señalas, sino que alguien que está hablando de forma directa. Es como la voz de Dios. A veces hablaban del futuro, pero pasaban más tiempo hablando de la situación de su momento. Hacer predicaciones o predicaciones no era importante para ellos. Esas predicciones, en muchos sentidos, eran más como los predicadores de hoy, exhortando, haciendo reprensiones al pueblo. Entonces, el profetismo es un ministerio muy importante en la Biblia y ese es el concepto que nosotros queremos discutir. Sí, eran hombres que tocaban temas de realidades divinas. El pueblo pertenecía a Dios y no viceversa. Dios no era una de las divinidades locales que tenían los pueblos de aquel entonces. Es Dios de dioses, Señor de señores. Amén, claro. Soberano, ¿no? Y era importante que el pueblo aprendiera a reflejar esa naturaleza de Dios en sus vidas, viviendo de acuerdo con el pacto que tenían con Él. Un pacto que tenía promesas para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Ahora, entendamos que el fenómeno del profetismo se manifestó principalmente, y esto hay que ponerle un asterisco, se manifestó este ministerio profético de forma principal después de la división del pueblo de Israel, cuando se dividieron entre las tribus del norte y las tribus del sur. Esa fue una época caracterizada por una gran inestabilidad en los ámbitos políticos, militar, económico y social. Si nosotros leemos, por ejemplo, los libros de los Reyes, Crónicas, nos vamos a dar cuenta que esto que estamos diciendo es así. En aquellos tiempos había escasas personas que mantenían su fidelidad a Dios, y aún menos que obedecieran la ley del pacto. Además, tenemos que agregar, fue un periodo marcado por numerosas transformaciones en el escenario político internacional, con el surgimiento de nuevas potencias y la caída de otras, por supuesto. Entonces, ¿en qué tiene que ver esto de lo internacional? Mucho, porque al ser un pueblo nacionalista, una nación que está siendo invadida, ellos tienen que aferrarse a su Dios, pero lamentablemente muchas veces ellos caían en ciertas situaciones de idolatría, lo cual dejaba en desventaja a toda la nación. Claro, se asustaban y buscaban otros dioses. Sí. Bueno, cuando los profetas hablaban y escribían, no siempre era fácil distinguir entre el futuro y el presente, ¿no? En gramática lo llamamos el futuro del presente, ¿no? Ese efecto de mezclar instancia presente con instancia futura sin determinar específicamente a qué tiempo se refiere el hablante. Los profetas eran conscientes de la tensión entre el juicio final de Dios
y las sentencias que el Señor emitía de la situación del momento. Y muchas veces se mezclaban esas dos cosas. Los profetas se dirigían a la situación actual en términos del juicio final venidero. Ahora bien, los libros de los profetas contenían muchas profecías que usan un lenguaje poético, porque las profecías también son literatura. Esto implica que hay paralelismo, figuras simbólicas, metáforas y juegos de palabras que enriquecen el mensaje profético. Dios se comunica con su pueblo y adapta su expresión a su cultura y la sensibilidad de los que están recibiendo su comunicado. Así debemos entender estos libros proféticos. En este sentido, es fácil comprobar la riqueza literaria de dichos libros. Claro. Estoy pensando, Bruno, creo que sería conveniente que vos hagas un estudio de los profetas mayores presentando un pequeño resumen de cada libro y que yo haga lo mismo con los profetas menores. Así podemos ver bien cómo son estos libros. ¿Qué te parece? Adelante, hermano. Bueno, hagamos eso y compartimos los resultados. Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Los profetas mayores se llaman así no porque estos sean más importantes, sino porque sus libros son más extensos que los otros, los libros de los profetas menores. Entonces, esta es simplemente la diferencia entre los profetas mayores y menores, la extensión. El primer libro en el grupo de los profetas mayores se llama Isaías. Este profeta vivió más de 700 años antes de Cristo. Profetizaba en la parte sur, en el reino de Judá. Él llamaba a la gente a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, ofreciendo una adoración de corazón en vez de meros ritos externos. La última parte de su libro contiene muchas profecías acerca de Jesús y también del reino de Dios. Pasamos al libro de Jeremías. Este pertenece al grupo de los profetas mayores también, junto con Isaías. Jeremías vivió en Judá durante el siglo VI a.C., cuando el reino estaba a punto de ser conquistado por los babilonios. Su mensaje era de advertencia y lamento por la infidelidad de su pueblo y el juicio que se avecinaba sobre ellos. Por eso se le conoce como el profeta que lloraba. El tercer libro, conocido como Lamentaciones, es más breve que los demás. Este texto alberga lamentos proféticos que surgieron tras la caída de Jerusalén a manos de los babilonios. A pesar de su naturaleza poética, Lamentaciones se clasifica como un libro profético debido a su contenido y su mensaje. Compuesto por 5 poemas, el libro expresa la desolación y el dolor del pueblo de Israel ante la destrucción de Jerusalén y el templo que fue construido por Salomón. Ahora bien, Ezequiel es el cuarto de los profetas mayores. Ezequiel fue llevado a Babilonia antes de la destrucción de Jerusalén y desde allí, desde Babilonia, él estaba profetizando. Llamaba al pueblo a volverse a Dios para no sufrir más. Expresaba una gran esperanza para el futuro este profeta. Daniel es el quinto libro del grupo. Relata la historia de un hombre joven profeta que es llevado a Babilonia. Llega a ser un hombre importante en el gobierno de los babilonios y tiene mucha influencia como hombre de Dios. Hermanos, Daniel tuvo visiones sobre el establecimiento del reino mesiánico que aún nosotros estudiamos como profecías y revelaciones muy importantes. Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Los 12 libros que conocemos como profetas menores forman un solo libro en el texto hebreo. El orden actual de los libros en la Biblia representa un intento de ponerlos en orden cronológico. Tenga en cuenta que estos libros se llaman menores no porque sean menos importantes, sino porque son más cortos. Contienen mensajes importantísimos. El grupo empieza con Oseas, un profeta llamado a casarse con una mujer infiel para simbolizar el amor de Dios para con su pueblo infiel.
El segundo es Joel, un profeta que vivió en los tiempos de un desastre natural, una invasión de langostas, y él imploraba a la gente que volviera a Dios en ese tiempo de crisis. El tercero en el grupo es Amós, un profeta que era un campesino pobre del sur que fue llamado a predicar al norte de Israel. Abdías, el cuarto de los profetas menores, es el más corto, anuncia la condenación de la nación de Edom, condenada por su gran orgullo ante Dios y su falta de compasión hacia Israel. El quinto de los profetas menores quizás sea más famoso, Jonás. Recordamos a Jonás como el hombre que fue tragado por una ballena, aunque la Biblia dice que fue un pez grande. Y Jonás tuvo que ir a predicar a la ciudad capital de Asiria, nación enemiga de Israel. El libro demuestra el poder del arrepentimiento cuando Dios perdona a los asirios. Miqueas es el sexto, un profeta de un pueblo pequeño del sur que fue al norte para predicar. Y el séptimo es Habacuc, un profeta que luchaba por entender cómo Dios podía usar un país como Babilonia para castigar a Israel. Y el libro nos enseña a confiar en Dios y su sabiduría. Nahum es el octavo libro y este profeta vivió más de un siglo después de Jonás y predicó en los tiempos en que cayó el castigo sobre los asirios. Sofonías, el noveno de este grupo, era miembro de la familia real de Judá y rogaba a su pueblo que se humillara delante de Dios. El décimo libro es el de Ageo, profeta que profetizaba en los tiempos en que los judíos estaban reconstruyendo el templo después del cautiverio en Babilonia. Y Zacarías es el que sigue y ayudaba a Ageo en esa tarea de animar a la gente a terminar la obra de construcción. Y el último libro de este grupo es Malaquías. Él vivió en los tiempos después de Ageo y Zacarías y luchaba en contra de la hipocresía, de la adoración por obligación y no por amor a Dios. Termina con una profecía acerca de Juan el Bautista, el que preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Muy bien, en conclusión, los libros proféticos de la Biblia, aunque pueden parecer confusos para el lector moderno, son una rica fuente de sabiduría y enseñanza. Y a diferencia de las predicciones futuristas que a menudo asociamos con la profecía, estos textos se centran más en la situación de su tiempo, instando al pueblo a vivir de acuerdo con el pacto con Dios. Los profetas, aunque a veces hablaban del futuro, eran más bien portavoces de Dios, transmitiendo su mensaje a la gente de su tiempo. Sí, y estos libros escritos en un lenguaje poético, lleno de paralelismo, figuras, símbolos, metáforas y juegos de palabras, hermanos, reflejan la riqueza literaria de la época y la cultura en la que se escribieron estas profecías. Aunque los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, son conocidos por la extensión de sus escritos, todos los libros proféticos, independientemente de la longitud, del tamaño, ofrecen una visión valiosa de la relación entre Dios y su pueblo. Sí, y nosotros cuando estudiamos estos libros, y vamos a pasar este año estudiando estos libros, va a ser importante recordar el contexto histórico y cultural en que se escribieron y considerar cómo estos mensajes pueden aplicarse a la vida moderna. Así que nos queda para este año un estudio hermoso, pero no nos queda mucho tiempo en este programa, así que vamos a ir cerrando después de esta pausa. Yo soy Timothy Archer del programa Lea la Biblia. Yo quería comentarles de un nuevo ofrecimiento. Nosotros tenemos ahora en Amazon un plan de lectura bíblica
para cualquier año, pero que incluye introducciones para cada libro de la Biblia. Entonces usted tiene lecturas para cada día del año y introducciones a cada libro. Así que búsquelo en Amazon. Lea la Biblia en un año por Timothy Archer. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.